Finalmente, vamos a hablar del enlace covalente. El enlace covalente es el único que puede formar moléculas. Algo importante que hay que analizar es que no solo forma moléculas, vamos a decir que el enlace covalente puede formar específicamente sustancias moleculares sobre las cuales vamos a profundizar en este momento, pero también forma algo que se conoce como sólidos covalentes. Esto de los sólidos covalentes es, por ejemplo, el diamante, el grafito, que en realidad no es una molécula pequeñita, no es una molécula como el agua que se ha estudiado mucho, sino es una unión de un montón de átomos de forma que se forman redes enormes. Esto del enlace covalente que produce sólidos covalentes, cualquier cosa puedo compartir un video al respecto. Sobre lo que quiero profundizar es acerca de las sustancias moleculares. ¿Por qué? Porque es la mayoría de sustancias con las que vamos a trabajar. Ojo, los sólidos covalentes sí son muy importantes a nivel industrial, son muy interesantes, pero en este instante sí me voy a enfocar en lo que serían las sustancias moleculares. Entonces, cuando hablamos del enlace covalente, recordemos que se da entre átomos con una alta y similar electronegatividad, es decir, generalmente entre no metales. Entonces, un ejemplo simple lo podemos ver en el caso de una molécula de hidrógeno o una molécula de cloruro de hidrógeno. En este caso vemos que el hidrógeno es un no metal, el cloro es un no metal. Si revisáramos una lista de electronegatividades, ambos tendrían electronegatividades altas y muy parecidas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a nivel microscópico? ¿Cuál podría ser el modelo que vamos a realizar del enlace covalente? Okay. El enlace covalente comparte ciertas características de los otros enlaces. Por ejemplo, en este enlace también se da el traslape de orbitales. Entonces, por ejemplo, yo tengo el hidrógeno, que tiene un electrón en orbital S. Vamos a ponerlo con otro color, tengo otro hidrógeno que también tiene un electrón en su orbital S. Conforme se van acercando, vamos a regresar al color anterior, este orbital que tiene este electrón, lo vamos a hacer enorme, pero solo para la representación, se traslapa con este otro orbital que tiene este orbital enorme. Ojo, si bien se da el traslape de orbitales, no se da la formación de bandas, únicamente se traslapan los orbitales. ¿Pero por qué es esto importante? Porque ahora esos electrones no son solo de uno o del otro, es decir, si se les pregunta, ok, el hidrógeno de la izquierda, ¿cuántos electrones tiene alrededor? Tiene 2. Ok, y el hidrógeno de la derecha, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 2. Siguiendo las analogías que hemos hecho en los casos anteriores, en el caso del enlace iónico dijimos que era como un robo, en el caso del enlace metálico que dijimos que era un comunismo utópico, en el caso del enlace covalente vamos a decir que se trata como de un matrimonio perfecto, de manera que las cosas no son solo de uno o del otro, son de ambos por igual. Esos electrones se están compartiendo, de manera que son de los dos. Recordemos del libro de texto, si lo han estado estudiando, que es una recomendación fuerte, siempre estudiar previamente con anterioridad del libro de texto. Al fin y al cabo, los enlaces son formas de compartir los electrones, única y exclusivamente. ¿Y para qué se necesitan? ¿Para qué necesitan los átomos compartir los electrones? En busca de estabilidad. Entonces, cuando se comparten los electrones, se forma algo más estable. Hay varias formas de compartir los electrones. Ya vimos el caso del enlace iónico, el caso del enlace metálico, el caso del enlace covalente. Como ahora los electrones son tanto de uno como del otro, se adquiere una configuración electrónica más estable. En el caso del cloruro de hidrógeno quizás sea más fácil de ver. Vemos que tenemos un hidrógeno que tiene un electrón en su orbital de valencia. Y tenemos el cloro. El cloro obviamente tiene varios orbitales. Lo voy a hacer de forma súper general para no dibujarlo.
cualquier cosa en el libro de texto hay dibujos 1.000.000 de veces más bonitos, pero básicamente tenemos el cloro con sus 7 electrones de valencia. El séptimo electrón se va a traslapar aquí en ese orbital, de forma que ahora estos 2 electrones que están en medio son tanto de uno como del otro. Ese enlace generalmente uno lo representa con una rayita y con puntitos los pares de electrones no enlazantes, de forma que ahí tenemos la representación de un enlace covalente. Importante, porque es muy bueno hacer este repaso, porque a veces se le pregunta al estudiante, entonces, mira, H2O, ¿qué es esa raya? ¿Qué es esa? El enlace, ok, pero ¿qué significa esa raya? No, es una raya. O pero aún se le pregunta, ¿qué es un enlace? De un enlace es esa raya. No, pero ¿qué significa específicamente un enlace? Insisto, algo que tiene que quedar claro es que un enlace es una forma de compartir electrones y que específicamente el enlace covalente va a ser un enlace en el cual los electrones son tanto de un átomo como del otro. Y algo muy curioso y muy importante es que yo sé que estos 2 electrones van a estar entre este hidrógeno y este cloro. Es decir que esta rayita número 1 representa 2 electrones y número 2 van a estar siempre entre estos 2 átomos. ¿Qué significa? Significa que el enlace covalente es el único enlace dirigido. Eso implica que es el único enlace que puede formar moléculas. Ahora, insisto, esa rayita lo que está representando es un enlace covalente. Aparte de que es un enlace dirigido, en palabras más técnicas, podríamos decir que es un enlace anisotrópico. Recordemos que en el caso de los enlaces metálicos y enlaces iónicos, como todos los átomos estaban jalados con la misma fuerza en todas direcciones, por eso se habla de un enlace isotrópico. En el caso de un enlace covalente, vemos que es un enlace dirigido, entonces el hidrógeno está jalado en una sola dirección, el cloro está jalado en una sola dirección, por eso se habla de un enlace anisotrópico. Que de nuevo es una palabrita técnica que no se suele utilizar mucho, pero se menciona de nuevo para cumplir con el objetivo de ir generando el lenguaje técnico que pueda hacer que escuche más adelante en el futuro. Otra cosa interesante con respecto a los enlaces covalentes tiene que ver con la forma de intercambiar electrones. Vemos que esta forma de intercambiar electrones generalmente se da de 2 en 2, se da en pares. De manera que cada rayita que estamos representando con el enlace covalente implicaría que son 2 electrones. Ojo, importante. Vean que yo no puedo representar en el caso del cloruro de sodio, mira, cloruro de sodio, represento el enlace con esa raya. ¿Por qué no? Porque eso es terrible, porque estoy diciendo que es un enlace dirigido, estoy diciendo que está formando moléculas. Esa rayita se reserva únicamente para sustancias moleculares, únicamente para enlaces covalentes, nada más. Ahora, en el caso de los enlaces covalentes, yo puedo tener sustancias como por ejemplo el cloro, sustancias como el oxígeno o sustancias como el nitrógeno. En este caso, si hacemos el mismo análisis, vemos que el cloro tiene 7 electrones de valencia, el oxígeno tiene 2, 3, 4, 5, 6 electrones de valencia y el nitrógeno va a tener 2, 3, 4, 5 electrones de valencia. ¿Qué pasa cuando unimos cada una de estas sustancias a otro átomo igual para formar una molécula diatómica del elemento? En este caso se traslapan los orbitales y en el caso del cloro, entonces vean que este par de electrones que está en medio involucraría un enlace covalente que podemos representar de esa forma. Siendo aún más específicos, deberíamos de indicar también los pares de electrones no enlazantes.
Pero ¿qué pasaría en el caso del oxígeno? Vean que, es más, perfectamente se podría borrar uno de estos electrones y vamos a decir que lo dejamos de esta manera. Si yo lo dibujo de esta manera, entonces digo, bueno, el otro oxígeno lo dibujaría igual. Diría entonces que aquí hay un enlace. Pero recordemos que la idea de compartir electrones es buscar estabilidad. En el caso del cloro, nos podemos preguntar cuántos electrones hay alrededor de cada cloro. Recordemos que los que están en medio son de los dos, de forma que el cloro de la izquierda tiene 8 y el cloro de la derecha tiene 8. ¿Qué significa eso? Que los dos adquirieron una configuración de gas noble, o de forma más específica, porque alguien puede decir, ¿y qué? Que sean de gas noble. Eso significa que tienen todos sus orbitales llenos y eso le da muchísima estabilidad, por eso los gases nobles son tan estables. Si en el caso del oxígeno lo dejamos de esta manera, recordando que los electrones del medio son de los dos, cada oxígeno tendría 7 y eso no es suficientemente estable. Por eso, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es, ok, el oxígeno de la izquierda tenía 7, le falta otro electrón para tener una configuración llena, una configuración de gas noble. Significa que si de esa manera voy a tener un enlace, o voy a compartir únicamente un electrón, podría dibujarlo de esta otra. De manera que ahora no se van a compartir en total 2 electrones, sino 4. Pero, si recuerdan de química general 1, la forma en la cual esto ocurre, no ocurre así como en pelota. Insisto, ocurre de 2 en 2. Significa que aquí tenemos lo que se llama un enlace doble. En el caso del cloro, tenemos un enlace covalente simple. En el caso del oxígeno, tenemos un enlace covalente doble. Y en el caso del nitrógeno ocurriría algo similar. En el caso del nitrógeno, básicamente podríamos decir, fácil, sencillo, tengo otro nitrógeno, lo dibujo de esta manera, formo un enlace, pero en ese caso, vean que si contamos electrones, cada nitrógeno tendría solo 6, no 8. Ahí pego otro, comparto otro electrón de cada uno, sí, pero en ese caso estaría con 7 cada átomo. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer en estos casos particulares? En el caso particular del nitrógeno, vamos a compartir 3 electrones a la vez de un átomo y otros 3 electrones a la vez del otro átomo, de forma que vean que ahora cada nitrógeno tiene específicamente 8 electrones, y eso es lo que se conoce como un enlace covalente, triple. Cabe destacar que generalmente, por digamos economía del lenguaje, nos ahorramos la palabra covalente y generalmente hablamos de enlace simple, enlace doble y enlace triple. Pero es importante, insisto, si de verdad se entiende la teoría de enlace, sabemos que no existe un enlace iónico doble o un enlace metálico doble también. Ojo, para aquellos que profundicen en estos temas del enlace, por ejemplo que estudien química inorgánica, sí hay ciertos casos de enlaces metálicos, incluso cuádruples, pero esos son casos muy específicos que se salen de los objetivos del curso. Vamos a decir que, número 1, únicamente los enlaces covalentes son los que vamos a hablar de simple, doble y triple, y además hasta ahí no existe para nosotros el enlace cuádruple. Lo menciono por aquello que
que si alguno de los que escucha esto estudia química o estudia enseñanza de las ciencias que también llevan fundamentos de química inorgánica, que sí existen enlaces cuádruples que sean entre metales, pero eso se sale un poco de los objetivos de química general. Con base en esto, ya podemos continuar con el tema de polaridad.